Problemas técnicos de... A ver ahí, ahora sí. Ahí Sí, sí, ahí se ve. ya, ay, qué bueno, ya. Ya, entonces vamos a dar inicio a esta capacitación, este módulo 4 de este ciclo de talleres que impartimos dentro de la Escuela de Medicina hacia toda la facultad. Y este módulo se trata de la gestión de proyectos. Les voy a entregar a través de casos reales, ¿ya? Herramientas y soluciones que se pueden, digamos, que hemos llegado nosotros a través de experiencias, digamos, y que les pueden servir a ustedes también dentro de la gestión de los proyectos, ¿ya? Em, Espérame que ahora no pasa no pasa la diapositiva, ya, ahí sí. Entonces, como objetivos principales tenemos mostrar desafíos comunes para el aprendizaje y gestión de proyectos y compartirles herramientas y soluciones prácticas para la gestión. Primero, ¿qué es lo que implica la gestión de proyectos? Nosotros establecimos 4 pilares fundamentales, dentro de los cuales se encuentra primero los recursos financieros, ya todo, digamos, todo proyecto de investigación tiene un presupuesto ya definido, digamos, en la postulación, que luego obviamente durante el transcurso del tiempo puede ser modificado, pero en base obviamente a un presupuesto entregado por la entidad financiera, ya ustedes saben que nosotros, bueno, tenemos varias entidades financieras que entregan recursos para investigación, pueden ser internacionales, como universidades, fuentes de financiamiento estatales también. También tenemos fuentes nacionales, también con recursos como la NID, los más conocidos, Corfo, y otras también incluso concursos internos, como sucede también con los recursos que nos entrega la BRIP. Así que tenemos una gran variedad digamos, de entidades que pueden entregar recursos para la investigación y también tiene obviamente asociado a estos recursos financieros la rendición, ya que también depende mucho de lo que es el cumplimiento normativo, y acá hablamos de cuáles son los requisitos que tiene ese financista que entrega los recursos y también la universidad, porque nosotros, al ser institución patrocinante o beneficiaria, dependiendo del caso, también tenemos nuestra normativa interna. Entonces es súper importante unir, digamos, estas dos normativas y articularlas para ver la mejor forma de poder llevar a cabo la parte de la gestión financiera de los proyectos. También tenemos a las personas, ya son los mismos académicos que se adjudican estos concursos, estudiantes, personal de apoyo técnico, administrativo, ¿ya? Y por último tenemos tiempo y resultados, que son los hitos, los entregables de cada proyecto, ¿ya? Entonces tenemos siempre una patita financiera y una patita técnica que tenemos que siempre estar, digamos, sopesando. Bueno, ¿cómo entonces llevamos esto de como la teoría, la normativa, todo lo que hemos conversado, estos pilares, a lo que es la práctica? ¿Ya? Y aquí entonces les voy a presentar 5 casos reales que hemos vivido, cuál es como el contexto, cuáles son las problemáticas o las consecuencias, por decirlo así, que tenían estos casos y cómo lo resolvimos, ¿ya? Entonces la idea sería que quizás con cada caso va a estar siempre asociado a uno o más pilares que acabamos de ver de gestión, y la idea es que quizás después de cada pilar yo les voy a decir, bueno, esto es, y ustedes también me comenten si tienen alguna duda relacionada a ese pilar, para que las vayamos discutiendo quizás en el momento, y después al final también, bueno, si se acuerdan de algo entre medio, lo podamos también revisar al final de la presentación. ¿Ya? Entonces, el primer caso que nosotros tuvimos fue, bueno, estos son como los más quizás
recurrentes y que abarcan una gran cantidad de cosas, ¿ya? El ajuste presupuestario durante la ejecución del proyecto, ¿ya? Los principales pilares afectados que tuvimos fue recursos financieros y el cumplimiento normativo, ¿ya? Entonces, la mayoría de los proyectos tienen el ítem de pasajes y viáticos dentro de su presupuesto aprobado, ¿ya? Y en este caso lo que pasó fue que la ANID observó un viaje con destino distinto al presupuestado, lo que implicaba solicitar una reitemización, ¿ya? Entonces, teníamos este viaje dentro del presupuesto del proyecto que era a un destino X, pongámosle Estados Unidos, ¿ya? Y, pero era, por decirlo, algún ejemplo, a Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, pero finalmente el investigador terminó yendo a Irlanda, ¿ya? Entonces, digamos, ese cambio de destino dentro del proyecto, si bien nosotros sabemos que existe un muy buen argumento en la mayoría de los casos, no es que estemos, digamos, incurriendo en un gasto que no era necesario para la ejecución del proyecto, o sea, teniendo siempre como esos puntos súper claros, en realidad no debiera existir problema al momento de ejecutar el viaje, ¿ya? Pero para efectos de la NID en este caso necesitábamos contar con una reitemización y con una autorización, ¿ya? Por parte de la NID. Reitemización, movimiento presupuestario y autorización por el cambio de destino, ¿ya? ¿Cuál era el impacto de este caso? Era una posible devolución de más de 6 millones de pesos, ¿ya? Porque teníamos los pasajes, que ya obviamente ir a Irlanda es costoso, y además lo que era el viático asociado, digamos, al viaje para que el académico pudiera incurrir en gastos de movilización y colación, alimentación, digamos, en el lugar. Entonces, la solución que nosotros encontramos fue presentar una justificación, ¿ya? Acá súper importante, basada en los criterios de la NIT, en términos de esto se enmarcaba, digamos, por ejemplo, en la postulación del proyecto, que parte de incluso las exigencias de la propia NID es muchas veces presentar esto en congresos internacionales, mostrar estos resultados que se están obteniendo en el marco del proyecto y, digamos, hacer difusión científica finalmente de esto, ¿ya? Entonces, por un lado, estábamos cumpliendo, digamos, con ese criterio de exigencia de la NID, pero al mismo tiempo teníamos que tener esa autorización, ¿ya? Entonces ahí también buscamos, qué sé yo, la postulación del proyecto, cuáles fueron los puntos, porque, bueno, esto generalmente los viajes de postulación de resultados, o sea, de publicación, perdón, de resultados o de presentación de resultados, generalmente es como, digamos, en la mitad final del proyecto, o sea, cuando ya uno tiene resultados, cuando uno ya tiene algo que mostrar y la postulación, estamos hablando de que fue probablemente 3 años antes, incluso, si no más, y que el proyecto incluso tuvo una prórroga entre medio. Entonces, vamos a buscar un poco también los orígenes de este viaje y por qué era necesario, digamos, presentar estos resultados. Y eso también lo que logramos finalmente fue justificarlo correctamente. Eh, este caso particular era el mismo Congreso que justo ese año se había cambiado de lugar. Entonces, era, digamos, una justificación, a nuestro parecer, bastante clara de por qué, digamos, se había hecho este viaje, pero teníamos que presentarlo. Así que tuvimos la aprobación de la NIT satisfactoriamente y no tuvimos que devolver esos 6 millones de pesos asociados a este viaje al financista, ¿ya? Em, no sé si tienen alguna duda o algún comentario, algo que quieran, digamos, aportar, digamos, a este caso. Voy a seguir con el siguiente. Sofía. Ya. Muchas gracias por este ejemplo muy práctico. Entonces, si hay cambios, uno tiene que hacerlo en forma antemano, en Sí. anticipación, no después. Eso fue un facto, un ejemplo em, como no de forma normal.
Normalmente Sí. eso tenemos que hacerlo en antemano. Exacto, exactamente. Tenemos que contar con la autorización, por lo menos en el caso de ANID. Bueno, y en realidad la verdad es que pasa mucho con el tema de pasaje viático. Este caso particular fue con la NIT, pero en realidad muchas veces los financistas, una de las cosas que miran, incluso en el periodo de postulación, es el tema de los viajes. O sea, tener súper claro dónde vamos a presentar esto y claro, cualquier cambio, informarlo antes de que se produzca el viaje propiamente tal. O sea, antes de ejecutar el gasto, la idea es tener esa autorización de la NIT digamos, con anticipación. Sí, de hecho, bueno, también quizás extendiendo un poco esto, como quizás de interés, digamos, de otros proyectos, por ejemplo, que son de la NID igual, pero hubo un caso muy patente que se presentó, yo creo que en la mayoría de los casos en este año con los Fondesit, también pasó que las bases, por ejemplo, cambiaron en el proceso de, digamos, de todos los años de los Fondesit y justo hubo un año en particular que limitaron la cantidad de viajes que se podían hacer en el año. ¿Ya? Entonces, claro, siempre hablamos de cuál es, digamos, la pertinencia del gasto, o sea, para los ojos del académico, e incluso para los ojos nuestros, está súper justificado que quieran ir a muchos congresos entrando en la misma línea de que eso es lo que también fomentan, digamos, este tipo de concursos. Pero justo ese año pasó que fue el 2021, para si es que alguno tuvo, digamos, un proyecto Fondesit del 2021, pasó que justo ese año cambiaron las bases, entonces ahí entra el punto del cumplimiento normativo dentro de los pilares como un punto fundamental, digamos, en la gestión de un proyecto. La importancia es que todos los años nos leamos las bases, nos leamos los instructivos, todo lo necesario, porque a veces justamente estas son las cosas que cambian. Y en la misma línea que dice Sofía, también efectivamente la NID también cambió su procedimiento. Antes yo creo que siempre fue importante informar, digamos, los viajes que se hacían, pero hoy en día es aún mucho más patente la necesidad de informarle a la NID oportunamente los cambios que se hacen en cuanto a los viajes. Gracias. Alguna otra duda? Yo no los veo, entonces si levantan la mano, ahí me aparece el mensaje. Vamos a continuar entonces con el siguiente. El caso 2, un atraso en la ejecución técnica del proyecto. Los pilares principales afectados fue tiempos y resultados, ¿ya? Esto está relacionado, es como un efecto dominó, porque en realidad este atraso en la ejecución técnica del proyecto genera la necesidad eventual de una prórroga, una solicitud de prórroga que finalmente lo que hace es extender el periodo de ejecución normal de un proyecto, ¿ya? Tenemos, generalmente los proyectos duran, la mayoría, 24 meses, obviamente tenemos algunos que duran menos, otros que duran mucho más, pero en este caso particular, este atraso en esta ejecución técnica ocasionó la necesidad eh, necesidad necesaria, digamos, de contar con una prórroga a fin del proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un atraso de 4 meses en la aprobación del Comité Ético Científico. Yo sé que esta es una situación no aislada, digamos, el tema de toda la situación que se produce con el Comité Ético Científico. Entonces, en este caso particular influyó tanto ese hito, digamos, que generó un impacto en el incumplimiento de objetivos técnicos y retraso en los hitos del proyecto, ¿ya? Entonces, claro, lo que eventualmente partió, digamos, con una carta Gantt bastante establecida, digamos, en el periodo, se tuvo que atrasar, producto de que no contábamos con esta autorización, con el acta de ética, y por supuesto que sin eso no podía, digamos, ejecutarse el proyecto en la parte técnica, ¿ya? Como solución, acá hubo como nosotros participamos también en esto, el investigador identificó el incumplimiento de hitos y gestionó la prórroga,
y nosotros como equipo de gestión también implementamos un seguimiento mensual que alerta de los plazos críticos, ¿ya? Entonces, eh, en la mayoría de los proyectos, y acá yo creo que también, bueno, ANID también tiene sus tiempos en cuanto a este tema. Sabemos que los proyectos en su mayoría, por ejemplo, los FONIS o los FONDEF, tienen como un plazo mínimo de 90 días de anticipación al término del proyecto para pedir una prórroga. Ya eso quiere decir que la carta de solicitud tiene que estar a lo menos 90 días antes de que se termine el proyecto. Entonces, para nosotros es súper importante también alertar ese tipo de situaciones, ¿ya? Incluso antes de los 90 días, porque claro, a los 90 días tiene que estar la carta, y antes de eso hay que informarle a la NID que posiblemente vamos a necesitar una prórroga, siempre por motivos técnicos, ¿ya? Nunca un motivo financiero, así como necesito más tiempo para ejecutar gastos, sino que más relacionado a no llegué a la cantidad de participantes que tenía que reclutar, no pude ejecutar esta actividad, este hito quedó, digamos, a la mitad o sin poder ejecutarse. Tantas otras, digamos, razones técnicas que quizás, claro, resultan en que no pudimos ejecutar la totalidad del presupuesto, pero que no es un motivo principal per se el tema presupuestario, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros generamos esta alerta, es una línea de tiempo que informamos mensualmente al investigador, en donde decimos más o menos, hace, no sé, con 6 meses de anticipación se te viene, digamos, el término del proyecto, o incluso antes, si ya hay una subejecución presupuestaria, si ya hay otras cosas técnicas que se están produciendo, también eso genera alertas incluso para la NID, o sea, la misma NID te escribe qué está pasando, necesitas más tiempo, por qué hay una subejecución presupuestaria. Entonces, todo ese tipo de conversaciones es súper bueno tenerlas, todo ese tipo de actualizaciones es importante entregárselas a la NID con el objetivo principal de poder anticiparse a la necesidad quizás de contar con más tiempo o de simplemente informar cómo están los tiempos, digamos, de ejecución interna en la universidad. ¿Ya? Entonces, la NIT generalmente tiene un tiempo mínimo de 4 meses de prórroga. Eso también depende del financista. Ya hay otros financistas que dan más tiempo, hay otros que simplemente con un correo se extiende el proyecto. Entonces, también ahí es importante conocer en ese sentido las bases de los concursos o las distintas normativas, porque una cosa son las bases, después viene el instructivo, después vienen otros tipos de formas que también son, por ejemplo, las preguntas frecuentes para muchos financistas también es como parte del instructivo. Entonces, todas las instancias en donde podamos tener más información de cómo manejar estos casos, es súper bueno saberlas con anticipación y poder transmitírselas al investigador, al académico, para que esté al tanto de cómo se viene este proceso de prórroga, ¿ya? Y ahí, como la NIT tenía este plazo mínimo de 4 meses, también viene un poco la sugerencia quizás a veces, y se las comparto, de a veces no quedarse quizás con el mínimo, sino que a veces pedir un poco más, ¿ya? Porque claro, se atrasó justo 4 meses la ejecución técnica, pero puede que una cosa también lleve a la otra, que quizás también eso necesita un poco más de tiempo. Entonces, puede ser quizás unos 6 meses, 8 meses, o incluso pensarlo en un año, ¿ya? Siempre que eso no afecte la postulación a otros proyectos o otro tipo de, digamos, compromisos que tenga el académico que quizás puedan verse afectados por una ejecución muy extendida de su proyecto actual vigente, ¿ya? Eso. Pasaré al siguiente caso. No sé si tienen alguna duda o consulta o comentario que quieran hacer al respecto. Súper. Entonces vamos a avanzar. Ah, ahí María Elena. Hola. Hola, ¿qué tal? Perdón que no prenda la cámara, pero voy manejando. Eh, Solamente quería comentar que en relación a las prórrogas, recordar o aclararle a los investigadores que en las prórrogas no continúa la asignación o el honorario que se le da al investigador, por si acaso. Muy buen punto, muy Por lo menos eso buena. nos pasó a nosotros en el FONI.
exactamente, sí, muy buen punto, María Elena. Eso es un tema súper importante. Efectivamente, en el caso de ANID, ANID no autoriza durante el periodo de prórroga de los proyectos, no autoriza la ejecución de, o sea, el pago de incentivos al personal, digamos, del proyecto, ¿ya? Honorario sí lo permite, ¿ya? O sea, personal de apoyo que está ejecutando algún hito, algún cumplimiento de hito, sí, pero las personas que ya están contratadas por la universidad, es decir, personal preexistente, no autoriza, digamos, el pago de incentivos, ¿ya? Igual nosotros a veces igual intentamos, hacemos el intento con la NIT, pero la verdad es que de los casos que hemos solicitado la autorización, siempre la respuesta ha sido negativa, ya a pesar, porque esto ustedes no lo van a ver probablemente ni en las bases ni en el instructivo, ya entonces es una pregunta muy válida y es digamos, una solicitud de autorización muy válida. Entonces, por eso también igual le hacemos quizás la sugerencia de que consulten, pero la verdad es que siempre la respuesta ha sido negativa al respecto. Así que muchas gracias, María Elena. Melanie, no Sí, sé si puedo hacer un comentario del punto anterior de las reasignaciones. sí, Sí, lo que pasa es que en el caso también nos pasó que hicimos ujú, cambio de congreso pero en realidad lo que nosotros hicimos al principio en esta tabla Excel que uno llena para solicitar los presupuestos es que ujú, solamente colocamos solicitud para viaje a congreso internacional. ujú, No pusimos a cuál congreso. De manera que ya. nos dio más libertad para en el momento, ese año, elegir a cuál congreso íbamos. Por Ah, si acaso claro, también es más fácil para no tener que hacer después solicitud de reasignaciones. claro, sí, totalmente, totalmente. No, súper, súper, también súper bueno, porque claro, al final probablemente sí, o sea, nos habríamos ahorrado, digamos, un paso si es que eventualmente hubiésemos considerado eso, digamos, esa sugerencia que planteas. Así que sí, de todas maneras yo creo que, claro, a veces cerrarse mucho también puede, digamos, jugar en contra con respecto a cómo se viene en el futuro. Porque claro, en este ejemplo, como les contaba, justo el Congreso ese año solamente, o sea, de hecho, justo en el año de postulación seguía siendo en Estados Unidos, al año siguiente también, y justo el año en que le tocaba al académico viajar, cambió a Irlanda y después volvió a ser en Estados Unidos. Entonces fue como una situación muy puntual. Entonces, claro, hay formas, digamos, en las que nosotros no nos podemos anticipar a qué es lo que pueda haber sucedido. Así que sí, totalmente una muy buena sugerencia también. Siguiendo el tercer caso, ya esto es compra de equipamiento, los pilares principales afectados son el cumplimiento normativo, ya, y acá es un cumplimiento normativo compartido. Ya, pero más enfocado a la católica, ya. Los otros dos anteriores estaba más enfocado al financista, en este caso es más de la normativa institucional, ya. Entonces, ¿qué pasó? Se adquirió un equipo que debía instalarse en otra universidad. Es eso, que vayáis, que regateéis, que toquéis, que oláis, que probáis un té, que todo eso. Eh, Por lo tanto, yo me centraría en poner el guía. Hay alguien con el micrófono prendido, no sé si... Ahí está, súper, gracias. Em, entonces, bueno, ¿qué pasó? Se adquirió un equipo que debía instalarse en otra universidad, ¿ya? Este tipo de cosas suceden sobre todo cuando tenemos instituciones asociadas, ¿ya? O incluso cobeneficiarias también sucede. Las cobeneficiarias es que existe siempre una beneficiaria principal que es la que se adjudica o es la que tiene la comunicación directa con el financista, pero existe una coejecución, es decir, que alguien Llegar, más también recibe los recursos del financista, ¿ya? Entonces, finalmente de un presupuesto, por ejemplo, 200 millones, hay uno que tiene 150 y el otro tiene 50 o 100 y 100, bueno, se reparte, digamos, de acuerdo a la postulación, ¿ya? Y las asociadas son... digamos, participan en el proyecto sin un aporte o un subsidio directo desde la entidad financiera, pero sí está asociada, digamos, al proyecto. Entonces, por ejemplo, parte de las actividades se ejecutan en esa universidad o en esa institución asociada.
y no existe, generalmente existe un compromiso valorado o a veces incluso incremental, es decir, que la sociedad aporta con fondos, digamos, directos al proyecto, ¿ya? Entonces, puede suceder esos casos en donde se compra un equipo con subsidio del financista, ya pagado por la universidad, pero que se instale en otra institución, ¿ya? Entonces, y el impacto que tiene eso es que sin un contrato de compraventa y un comodato no se cumplía con la normativa UC ni con la NID, lo que podía retrasar la ejecución del proyecto. Entonces, el contrato de compraventa es la normativa institucional nos exige un contrato de compraventa con montos mayores a 5 millones de pesos, ¿ya? Eso para cuidar, digamos, todo lo que es el seguro del equipo, qué es lo que pasa si, por ejemplo, está en la otra institución y hay un incendio, ya ojalá que no pase, pero todo el tema de las mantenciones también, la garantía, todo ese tipo de cosas. Entonces, el primer contrato que nosotros tenemos es de nosotros como compradores, porque finalmente es la Católica la que lo está comprando, y el proveedor, ¿ya? Y ahí se celebra un contrato de compraventa. Y el segundo es un comodato, que es el que tenemos entre la Católica como compradores del equipo y la institución que va a tener el equipo instalado en sus dependencias, ¿ya? Entonces, donde ahí establecemos este compromiso que les contaba de todo lo que es los seguros, el inventario, las mantenciones, distintos, digamos, compromisos, las instalaciones, cómo el proveedor quizás va a ir a instalar ese equipo y para que se cumpla también la garantía. Entonces, existen una serie de puntos que hay que considerar al momento de comprar un equipo y que además va a estar en otra institución, ¿ya? Y ahí cumplir con la normativa UC y también cumplir con la normativa de la NID, porque para efectos de la NID, em, la beneficiaria somos nosotros, ya la beneficiaria principal somos nosotros. Entonces, nosotros somos los que respondemos ante cualquier situación o observación que tenga la NID y por ende tienen que estar súper informados y también nosotros tener toda la documentación de respaldo para poder tener todo lo que pide la NID y eventualmente el equipo también, el comodato obliga a que el equipo tiene que volver después a la institución, ¿ya? Como nosotros como beneficiaria. Entonces, eso también lo exige la NID, ¿ya? Y la solución, se gestionaron ambos documentos para cumplir con la normativa y permitir la instalación sin afectar la ejecución del proyecto, ¿ya? Entonces, es un proceso que demora, ¿ya? Sobre todo porque es un tema legal, entonces requiere de asesoría, digamos, legal en ese sentido y además la asesoría nuestra y la del proveedor o la de la otra institución también, ¿ya? Todo lo que son las cláusulas digamos, de un contrato, siempre son revisadas por ambas partes y eso toma tiempo, entonces es bueno siempre considerar, yo diría que unos 3 meses al menos de anticipación ante la compra de un equipo, ¿ya? Y también cualquier adquisición de un servicio, eso lo extiendo, digamos, por normativa, una adquisición de un servicio también por un monto mayor a 5 millones de pesos es bueno contar también, o sea, es parte de la normativa UC contar con un contrato de prestación de servicio, ¿ya? No así para compra de insumos, o sea, si vamos a comprar 6 millones de pesos en equipamiento, o sea, perdón, en materiales, en reactivos, eso no es necesario tener un contrato, pero sí ante un servicio, o sea, por ejemplo, que van a no sé, van a tercerizar, digamos, algún cumplimiento de algún hito del proyecto, por ejemplo, que el prototipo o el producto mínimo viable, qué sé yo, lo va a hacer una empresa externa. Eso sí, hay que formalizarlo a través de un contrato de prestación de servicio, ¿ya? Em, Voy a pasar al siguiente caso. No sé si tienen alguna consulta o comentario que quieran hacer al respecto en este punto. Súper. Voy a pasar entonces al siguiente caso. Em, Ay, me equivoqué de botón. Ahí sí. Ya. Un punto súper importante, bueno, que de hecho es lo que da, digamos, pie a la ejecución de un proyecto, es el personal.
¿ya? Entonces, dentro de este caso, vamos a ver principalmente dos pilares afectados, que son personas y tiempo y resultados, ¿ya? En este punto, entonces, la contratación de personal, bueno, todo proyecto necesita personal de laboratorio para poder ejecutar el proyecto, personal técnico, personal, digamos, los académicos, el know-how que tienen los académicos o los profesionales, digamos, que le entregan este proyecto, súper valioso. Entonces, en este caso particular, nosotros necesitábamos contratar personal técnico con urgencia para cumplir con el cronograma, ¿ya? Nos encontramos con estas situaciones, entonces, donde de repente necesitamos a alguien que haga un análisis, digamos, de resultados, entonces necesitamos un estadístico, por ejemplo, o alguien que redacte papers, por ejemplo, o que genere digamos, realice algún experimento, ¿ya? Entonces, súper importante y el impacto de esto es que la falta de planificación podría generar retraso en la ejecución del proyecto, ¿ya? Entonces estamos, digamos, obligados a cumplir con algún hito y nos encontramos con esta situación de, tenemos a esta persona y que estaba proyectada, digamos, o sea, que la teníamos desde el inicio del proyecto. em, y que si no la contratamos no vamos a poder seguir con los resultados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Implementamos un seguimiento mensual y se capacitó al equipo en los procesos administrativos para agilizar las contrataciones, ¿ya? O sea, acá esto es un punto súper importante porque, claro, pasa mucho esto, urgencias, situaciones que tenemos que resolver y tenemos que pagarle a esta persona y nos encontramos con la normativa o con plazos, digamos, que tenemos que cumplir y eso también retrasa los pagos, lo que obviamente también impacta directamente en las personas, ¿ya? Entonces, ahí el sistema de seguimiento que nosotros implementamos fue dentro de esta misma línea de tiempo que les comentaba, parte de las cosas que nosotros también mostramos es todo lo que es el presupuesto. Entonces, de alguna forma, nosotros nos leemos el presupuesto, vemos lo que dice y si tiene un personal que, por ejemplo, tiene que estar contratado por 24 meses, nosotros, ojalá en la reunión de inicio que tenemos con el investigador, anticiparlo y decirle, oye, tienes esta persona que va a estar durante 24 meses en el proyecto, entonces cambió en algo, porque lo mismo, entendemos también que esta postulación probablemente fue hace un año, entonces las cosas cambian, pero ¿cómo necesitas algo? Porque los contratos de prestación de servicio más o menos duran, o sea, tienen una demora, digamos, en su gestión de al menos un mes, puede ser menos, ya tenemos tiempos menores, pero siempre decimos un mes porque cosas pasan, no solamente depende de nosotros, entonces tenemos que también incluir a toda la cadena, digamos, de personas que están involucradas en la gestión y firma de los contratos de prestación de servicio. Entonces, contar con ese tiempo para también manejar las expectativas, manejar los tiempos y obviamente que esto no afecte en ningún sentido la ejecución del proyecto, ¿ya? Y también todas las alternativas que existen de contratación, ¿ya? Un contrato de prestación de servicios es una de las alternativas, es la más utilizada porque no tiene subordinación ni dependencia laboral, ¿ya? Pero también existe, por ejemplo, el contrato por obra, el contrato a plazo y, bueno, el contrato indefinido, ¿ya? Que también son otros tipos de contratos que ya sí son de trabajo propiamente tal, entonces tienen sus implicancias también en cuanto a dependencia laboral, principalmente uno puede tener una jefatura, también puede cumplir horarios en un caso de contrato de trabajo, no así en el de honorarios, no hay que exigir, digamos, cumplimiento de horarios a trabajar de 9 a 6 todos los días de lunes a viernes. Entonces, tenemos ciertas diferencias y es súper importante también conocerlas y también poder nosotros entregar este tipo de asesorías, pero que también ustedes las conozcan, ¿ya? Porque eso determina también cómo se viene, digamos, a futuro la ejecución del proyecto, ¿ya? Eso. Eh, no sé si tienen alguna duda para pasar al siguiente caso. ¿Estamos bien? Súper. Igual al final también si se les ocurre alguna otra duda de los otros casos, también va a dar un tiempo también para conversar en ese momento.
Y el quinto y último caso son los servicios internos, ¿ya? Los principales pilares afectados en este caso es el cumplimiento normativo, las personas y tiempos y resultados, ¿ya? La universidad, digamos, cuenta con servicios internos que vienen a atender, digamos, distintas partes de un proyecto, ¿ya? Tenemos USAIN, que es la Unidad de Servicio de Apoyo a la Investigación, ¿ya? Que es una unidad especializada, digamos, que presta servicios, digamos, a los proyectos de investigación en ejecución de algún, por ejemplo, algún experimento que desean realizar, algún resultado que desean obtener. También están ligados en el caso de los proyectos Fondesit, también prestan asesorías al tema de la gestión de los proyectos Fondesit. Eh, Tenemos también el SICUC, el uso de Vox del SICUC, todo lo que es la unidad donde pueden usar los Vox para toma de muestra o distintos procesos dentro de la ejecución del proyecto. También tenemos el biobanco, también tenemos bioterio, ya, entre otros, ya anatomía patológica también. Ahí tenemos hartas unidades, digamos, internas dentro de la universidad que prestan servicios de apoyo a la investigación y por ende tienen un cobro asociado, ya, que a veces obviamente es mucho mejor por conveniencia, por, digamos, por la calidad del servicio, por varios puntos, digamos, conviene mantenerlo adentro, incluso por propiedad intelectual, mantenerlo adentro más que buscar afuera, digamos, este servicio, ¿ya? Y hay ciertos financistas, como lo que pasó en este caso, que requieren autorización previa para poder contratar este servicio, ¿ya? Ya sea por el monto, porque claro, importa mucho también a los financistas que la plata no quede dentro de la misma unidad que ejecuta finalmente el proyecto, ¿ya? Entonces es importante también entregar esa justificación de que este servicio está, digamos, fuera de la unidad y que es necesario para el proyecto por todo lo que les mencioné anteriormente. Entonces, pero el impacto que tiene es que sin esta autorización el gasto puede ser observado o rechazado, afectando también la ejecución del proyecto, ¿ya? Eh, mm, entonces, como solución, finalmente, el investigador informó previamente la necesidad del servicio y nosotros, como unidad de gestión, como asesora en la contratación según normativa, realiza también el seguimiento de este caso, ¿ya? Entonces, nosotros conocemos, digamos, la normativa, por ejemplo, en el caso de la NID, tienen un monto mínimo de autorización, o sea, perdón, máximo en el que no necesitamos autorización para realizar el gasto, que son 500.000 pesos hasta el momento. Entonces, bajo los 500.000 pesos podemos ejecutar digamos, un servicio interno sin la necesidad de autorización previa a la NIT, pero si ya supera ese monto, tenemos que solicitar la autorización y además tenemos que presentar 3 cotizaciones. ¿Ya? Esto un poco también para justificar, digamos, que quizás nuestro servicio es más económico, pero también en algunos casos puede que no sea más económico, pero que sí sea más conveniente. Por ejemplo, en el caso del bioterio, sabemos que existen quizás otros bioterios a nivel nacional, pero trasladar, por ejemplo, animales de un lado a otro genera un estrés adicional, que ahí ya empieza a haber incumplimiento por el lado ético. Entonces, también es importante que justifiquemos incluso por ese aspecto, no tanto quizás por lo financiero, sino por el impacto que puede tener el hecho de contratar un servicio externo, aun cuando el de la católica sea menos económico, ¿ya? Entonces, siempre es súper importante e incluso quizás compaginando un poco en algún aspecto o compilando en algún aspecto todos estos casos, siempre es importante la parte técnica de esto, ¿ya? Y por eso siempre es muy importante el know-how que tienen los académicos al respecto, o sea, de por qué estamos pidiéndolo, entendiendo que siempre hay una justificación que sabemos que es súper importante para la ejecución del proyecto, pero que le agrega este valor el saber la parte más técnica de esto, ya el impacto técnico, la necesidad técnica de esto, más allá de una necesidad, digamos, que puede simplemente justificarse porque es más barato, ¿ya? Terminé con este caso, entonces súper importante como aprendizaje transversal, esto que es la planificación temprana, ¿ya?
cómo se nos viene este proyecto, cómo se nos viene la ejecución técnica, la ejecución presupuestaria de este proyecto, sabiendo que todo cambia, ¿ya? Y hay un poco de adaptabilidad, voy un poco desordenado con esto, pero finalmente esta adaptabilidad de decir, van a haber imprevistos en el periodo de ejecución del proyecto, pero vamos a tratar siempre de planificarnos para que eso sea salga lo más fluido posible, ¿ya? Entonces ahí viene la comunicación constante entre el investigador y el equipo de gestión, cómo nosotros podemos también ayudarlos a anticiparnos en estos casos, sabiendo que están en su investigación, están con, digamos, con otras cosas, ya nuestros académicos sabemos que hacen también consultas, hacen otro tipo de cosas, entonces es súper importante también que nosotros podamos manejar lo que más podamos, siempre sabiendo, digamos, que no vamos a saberlo todo, pero que vamos a saber lo suficiente también para poder apoyarlos de la mejor forma y también, por supuesto, importante la documentación ordenada y accesible, o sea, siempre va a simplificar el proceso. ¿Ya? Entonces siempre vamos a pedir o siempre es importante que sepan, ya extendiéndolo, digamos, a toda la facultad, siempre es importante que sepan que mientras más sepamos de todo lo que es lo técnico, de justificaciones y cosas así, más fácil va a salir la justificación también, en términos de, o la autorización, en términos de preguntas que puedan surgir, sabiendo que en realidad muchas veces se justifica per se decir, por ejemplo, que es un personal técnico de apoyo al proyecto, sí, pero ¿qué hace? Súper bueno también saber eso, qué es lo que hace, para también poder ayudarlos de la mejor forma y para poder también que ustedes tengan las herramientas para poder ayudar al académico a que esto sea mucho más fluido. Eso, muchas gracias. Eh, Voy a dejar de presentar para saber si tienen alguna otra duda, sobre todo de este último caso o de cualquier otro caso que quieran comentar o alguna otra duda que tengan adicional al respecto. Veo que no hay más dudas. Qué bueno, espero que les haya servido. Veo algo en el chat, no sé si es una pregunta o qué. Muchas gracias, sí. Qué bueno que les haya servido. Este mismo taller va a ser presentado mañana también a la misma hora, a las 12, así que este es el último módulo de este taller, así que espero que les haya servido, que les haya gustado y cualquier duda que tengan, bueno, si les surge también pueden venir mañana o cualquier cosa, estamos disponibles para responderla. Así que eso, muchas gracias por la participación y que estén bien.